la aplicación de métodos anticonceptivos y el tratamiento de esterilidad, pero nos hacemos algunas preguntas como cuáles métodos existen, cómo y quiénes lo pueden utilizar, por qué debería yo planificarme, y todo esto y más será expuesto por nuestro queridísimo doctor Jotin Pérez, quien es obstetra ginecólogo colposcopista, docente de nuestro instituto, es asesor digital de la Junta Directiva Nacional de la Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología, docente también del Grupo CTO y encargado de la Unidad Clínica Prenatal del Hospital Central de las Fuerzas Armadas. Le doy la palabra, doctor, y muchísimas gracias por la participación de hoy. Sí, gracias. Buenas tardes, bueno, buenas noches a todos. Este es un tema bastante interesante. Un segundo. Deme un segundito, disculpa. Bien, buenas noches. Este es un tema bastante interesante y no solamente por el hecho de compartir conocimientos médicos con ustedes que son médicos o están en formación para ser médicos, sino porque la mayoría de los que están aquí son adolescentes y el tema de planificación familiar tiene vasta importancia en la edad en que se encuentran ustedes, ya que hay que combatir a toda costa los embarazos no deseados, los embarazos que llegan sin ninguna planificación. Y para eso, esa es una de las funciones que tiene lo que se llama planificación familiar. O sea que además de compartir conocimiento con ustedes que son médicos o que son médicos en formación, esta charla podría servir también para consumo de algunos de ustedes. Bien, comenzamos definiendo o haciendo una definición de lo que es el término de planificación familiar propiamente dicho. Podemos mencionar con esto lo que es anticonceptivos o anticoncepción o control de la concepción, pero en sí la definición del término planificación familiar se da como la decisión libre, voluntaria e informada de las personas para elegir cuándo, cuántos y cada cuánto tiempo va a tener hijos. Así como la decisión de los hombres y las mujeres de que puedan ejercer su derecho de procrear, su derecho de elegir algún método anticonceptivo que pudieran considerar pertinente para planificar su familia. Porque el hecho de tener hijos representa reproducirse, representa tener un hogar, formar una familia y sobre todo esa responsabilidad de forjar esa familia o ese núcleo familiar y por lo tanto debe realizarse de la manera más planificada posible. La planificación familiar va a permitir entonces a las personas tener el número de hijos que desean y determinar el intervalo entre un embarazo u otro, que es lo que se llamaría periodo intergenésico. A lo largo de la historia se han usado muchas cosas para tratar de controlar la natalidad o controlar, planificar la formación de ese núcleo familiar. Y desde el año 1850 a.C., por ejemplo, el papiro de Ebers menciona que se hializaba con miel en la vulva las pacientes y esto se representa o se considera como el primer método de tapón medicado que se usaba para controlar a las mujeres. En Nueva Zelanda, por ejemplo, se introducían pequeñas piedras en el útero de las mujeres para evitar que se pudiera o se produjera una implantación luego de una fecundación. Haciendo una referencia bibliográfica y ya entrando al contexto de lo religioso, ¿no? Podríamos mencionar que la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 38, versículos 9 al 10, dice de la siguiente manera: y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra para no dar descendencia a su hermano. O sea que el asunto de la planificación familiar es un asunto bíblico, un tema que también se toca en la Biblia. Tiene un aspecto religioso, siguiendo en esa misma tesitura,
Por ejemplo, los musulmanes practican el coitus interruptus, el Talmud practica lo que es la planificación familiar, la iglesia anglicana habla de la tolerancia a la anticoncepción, el cristianismo y judaísmo entonces no aceptan anticoncepción que no sea por métodos naturales, porque ellos entienden que la procreación no se debe controlar. Entonces hay ciertos puntos religiosos que nos harían cambiar la idea o la aplicación de ciertos tipos de métodos anticonceptivos como medio de planificación familiar. A modo de introducción o continuando, tenemos que decir y dejar bien claro que ningún método anticonceptivo o ningún método de anticoncepción previene de una infección de transmisión sexual, a excepción de los preservativos, que son un método anticonceptivo de barrera. Por lo tanto, el hecho de usar un método anticonceptivo es evitar embarazo, no prevenir infecciones de transmisión sexual. Estos no deberían interferir en la fertilidad futura, para hablar de eficacia y para hablar de seguridad del método. Es decir, que tan pronto se interrumpa el método anticonceptivo, tan pronto se interrumpa, pues debería lograrse un embarazo. No se aconsejan descanso. Si lo vas a usar, debe tener cierto grado de periodicidad. Eso hace que la elección de un método anticonceptivo debe ser de manera consensuada y de manera planificada. No es recomendable, por lo menos, los métodos irreversibles como la ligadura de trompa o la vasectomía, si tenemos disponible otro tipo de método que pudiera ser reversible, pero que tampoco representaría el riesgo quirúrgico que representa una de los métodos irreversibles como la ligadura de trompas y la ligadura de y la vasectomía. Es importante realizar una anamnesis y una exploración que incluya una historia clínica básica porque los métodos anticonceptivos, por ejemplo los hormonales, representan ciertos tipos de riesgos. Hola. Disculpe, doctor, que se le prende el micrófono a ese estudiante. Puede continuar. Okay. Entonces le decía que hay ciertas patologías que representan riesgos o que el hecho de usar algún método anticonceptivo hormonal elevaría ese tipo de riesgo. Por ejemplo, es importante conocer la historia familiar de hipertensión arterial. Doctor, no se escucha. Bueno, alguien me está silenciando. Ok, ya se lo escucha bien. Ok, alguien me está silenciando el micrófono, no sé si fue por error. Entonces le decía, por ejemplo, cáncer de mama. Hay cáncer de mama que funcionan o se producen por estimulación estrogénica. Entonces, si usamos un método anticonceptivo con estrógeno, a base de estrógeno, pudiéramos estar representando o creando un factor de riesgo para cáncer de mama. La historia obstétrica como hipertensión, trastornos hipertensivos del embarazo, diabetes gestacional, ictericia, alguna otra patología dentro del embarazo, la historia personal de la paciente buscando enfermedades crónicas, el tabaquismo pudiera interferir en el metabolismo de los estrógenos. Es decir, son muchas cosas que interfieren en la efectividad de los métodos anticonceptivos. Contamos con una amplia gama de anticonceptivos y lo podemos dividir entre hormonales y no hormonales. Los anticonceptivos hormonales tienen una función específica o una finalidad específica: evitar ovulación. La finalidad de un método anticonceptivo hormonal es frenar ovulación, porque si no hay ovulación, no habrá fecundación. Si no hay fecundación, no hay embarazo. Esa es la finalidad del método anticonceptivo hormonal. Los no hormonales funcionan como método de barrera prácticamente. Es decir, colocamos un DIU de cobre y nos va a funcionar creando una reacción uterina que nos permite no nos permite el traspaso de los espermatozoides al tercio medio de las trompas de falopio, donde se pudiera encontrar con un óvulo y producirse la fecundación. Entonces es bueno diferenciar estas dos clasificaciones, hormonales y no hormonales. Dentro de los hormonales tenemos
Los métodos anticonceptivos hormonales combinados, que pueden ser orales, como las píldoras, están los parches transdérmicos, el anillo vaginal. Hay algunos que solo son de progesterona, como pueden ser orales también, implantes subdérmicos, el DIU con hormonas, que dependiendo de cada uno de ellos y de su aplicación va a variar también su efectividad. Dentro de los no hormonales tenemos el DIU de cobre, los métodos de barrera como el preservativo, métodos naturales, métodos definitivos como los que son irreversibles, como la salpingectomía o la vasectomía. Y está también los métodos anticonceptivos de emergencia, que son métodos anticonceptivos postcoitales, que aunque son hormonales, hay que mencionarlo aparte, debido a que tienen incluye ciertas características que lo hacen un poquito diferente a los demás métodos anticonceptivos hormonales. Por ejemplo, dentro de los hormonales tenemos la progesterona, que tiene un efecto anticonceptivo, impidiendo la ovulación, como lo mencioné, igual que el estrógeno, que va a controlar el ciclo. Imaginémonos, la progesterona es la hormona de la ovulación a nivel ovárico. Y mencionamos, muchas veces hemos tenido la idea de que los estrógenos, sí, los estrógenos son importantes, pero recuerden que el ciclo hormonal ovárico tiene etapas. Comenzamos con la fase estrogénica, o a nivel del ovario es la fase folicular, la creación del folículo, pero para que ese folículo rompa, ese folículo de Graf, que es un folículo maduro, ya pueda liberarse como un óvulo, se necesita el pico de progesterona. Entonces, si administramos progesterona, bloqueamos, hacemos un feedback con los estrógenos, hacemos un feedback y evitamos la ovulación, y esa es la manera en la que funciona. Ambas hormonas, tanto la progesterona como los estrógenos, son hormonas producidas por los ovarios, pero son hormonas que producen un efecto en la capa interna del útero que se llama endometrio. Por lo tanto, cuando vemos más adelante, uno de los principales efectos secundarios que tienen los métodos anticonceptivos hormonales es la producción o la aparición de sangrados uterinos anormales o sangrados que no coinciden con la menstruación. Cuando hablamos de métodos anticonceptivos combinados, son aquellos que tienen tanto progesterona y estrógeno. Es bien bueno especificar que los métodos anticonceptivos no engordan, quienes engordan son las mujeres, ¿no? Pero ¿qué pasa? Las hormonas incluyen cierto grado de ansiedad, que generalmente aumenta el apetito. Las mujeres tienden a alimentarse más de lo común, comer con mayor frecuencia, y eso es lo que hace que engorden o que aumenten de peso. Pero la progesterona y los estrógenos, generalmente los anticonceptivos combinados, son los que menos efecto de ese tipo producen. Disminuyen tanto el acné como el vello púbico, como el vello, y de hecho por eso también se usan en el tratamiento de androgenización, datos de androgenización que incluye ovario poliquístico, por ejemplo, donde aparece la acanthosis nigrica, donde aparece la aparición de vello facial en las mujeres. Este nos da un buen control del ciclo, que se puede decidir cuándo menstruar, por ejemplo. Se inicia generalmente el primer día de la menstruación con este tipo de anticonceptivos. Son efectivos desde el primer día que se usan. Pueden producir náusea, tensión mamaria o dolor en los senos, cefalea y trombosis, aunque muy baja frecuencia. Es decir, los riesgos de trombosis venosa a raíz de uso de anticonceptivos combinados es mucho menor que en el embarazo. Generalmente produce sangrado ocasional en los primeros 3 meses de su uso, hasta que el cuerpo o el organismo femenino hace un proceso de adaptación al consumo sintético de la progesterona y los estrógenos, porque les cambiamos la producción estrogénica y de progestágeno que produce el ovario, lo cambiamos, entonces lo estamos administrando de manera sintética. Hay que tener cuidado con pacientes fumadoras y pacientes mayores de 35 años, con la lactancia también. Recuerden, anticonceptivos que incluyan estrógenos están proscritos en la lactancia. Pacientes inmovilizadas, por ejemplo, y son pacientes
porque aumenta el riesgo de trombosis, pacientes con diabetes mellitus, hipertensa, obesa, con algún grado de trombofilia, pacientes que padezcan de migrañas crónicas o pacientes con cáncer de mama, y por el contenido estrogénico que tiene. Y ya mencionamos el efecto que tienen los estrógenos a nivel de las mamas. También pacientes que tengan algún compromiso hepático, porque donde se sintetizan estas hormonas es a nivel del hígado. Dentro de los anticonceptivos combinados, que son cápsulas diarias en varias pautas, algunas vienen de 21 píldoras, donde se crea un ciclo y luego se descansa los demás 7 días. Hay anticonceptivos que vienen con 28 cápsulas, donde se toman 21 al principio, y luego hay 7 que son un placebo, pero simplemente para no romper la costumbre o impedir la adaptación al método. Y en ese proceso se supone que debe aparecer el sangrado menstrual o la menstruación. Tenemos todo este tipo de los anticonceptivos combinados, dentro de lo que incluye el levonorgestrel. Aquí tenemos los más frecuentes. La ciproterona es un anticonceptivo, el Diane 35, que no es recomendable usarlo en pacientes con deseo de fertilidad, porque estos reducen la reserva ovárica, pero sí se usan en pacientes con ovario poliquístico o para el tratamiento que incluye el síndrome de ovario poliquístico. El parche transdérmico, o como el más común se conoce comercialmente, es el Ebra. El Ebra se aplica de manera semanal, se coloca el primer día de la menstruación y se reemplaza cada semana durante 3 semanas. A la 4ª semana debe aparecer un sangrado que sustituye la menstruación. Se coloca generalmente en una zona limpia, sin vello ni lesiones. Es recomendable por lo menos el área de las nalgas, la cara superexterna del brazo o la parte inferior del abdomen. En fin, un área donde no pudiera interferir con el desenvolvimiento cotidiano de la paciente. El anillo vaginal es un anillo que se coloca de manera mensual, se coloca al inicio de la menstruación durante 3 semanas. Generalmente cuando se extrae pudiera producir una metrorragia o un sangrado que sustituye la menstruación. A veces preguntamos por qué comenzando el ciclo, por qué el primer día de la menstruación. El hecho de colocar un anticonceptivo, iniciar un anticonceptivo con la menstruación, es para tener mayor control del ciclo. Es decir, se sangró o inició la menstruación ese día se acepta como el primer día del ciclo menstrual de la paciente, el primer día de la menstruación. Todo lo que se va a calcular, todo lo que cómo se va a dividir ese ciclo, va a depender o va a partir de ese primer día de la menstruación. Es por eso que comenzamos ese día para aplicar cualquier tipo de método anticonceptivo. Dentro de los anticonceptivos hormonales, ¿qué ocurre? Hay muchos mitos, mucha preocupación que crean por varias situaciones que se dan durante se está usando un método anticonceptivo. Por ejemplo, ¿cuáles fármacos pudieran disminuir la eficacia de un método anticonceptivo hormonal? Los antiepilépticos, uso de rifapicina, todo este tipo de medicamentos. Generalmente el cambio de método, aumento de dosis, muchas veces debe hacerse, por ejemplo, de 30 miligramos antes de los 2 meses o aumentarlo de 50 miligramos después de los 2 meses. ¿Qué hacemos aquí entonces? Si vamos a cambiar el método, lo que hacemos es que aplicamos un método anticonceptivo de barrera durante la toma y 28 días después de finalizar el método anticonceptivo. ¿Qué ocurre? Importante, y una de las principales cosas que me hacen a mí a veces no ir en contra de la recomendación de un método anticonceptivo bioral, que se le olvida a los pacientes. Una de las principales desventajas que tienen los métodos anticonceptivos orales es que es difícil mantener una disciplina con muchas pacientes, porque muchas veces se le olvida. Entonces, ¿qué ocurre si se le olvida a la paciente? Si te olvidó una píldora, pues te tomas automáticamente, no 2, no, sino la que se te olvidó.
Ahora bien, si duras más de 2 días sin tomártela, la puedes tomar inmediatamente, pero por lo menos debes usar un método anticonceptivo de barrera los 7 días siguientes al que se te olvidó o al que estás tomando las píldoras extra. Si es entre 1 a 7 píldoras, entonces podemos usar, si se tuvo relaciones sin protección, podemos usar entonces un anticonceptivo de emergencia o una píldora del día después, como le llaman. Entre la 8ª o 14 píldoras, es decir, no, reinicia el método. Olvídate de eso, espera que te llegue tu menstruación, mientras tanto vas usando un método anticonceptivo de barrera como el preservativo, y si ya han pasado entre 15 y 21 días sin tomarte ningún anticonceptivo, pues se omite el método anticonceptivo y se da como un periodo menstrual libre de anticoncepción. Si aparecen los vómitos, se repite el método anticonceptivo después de 2 a 2 horas de la toma. Si se detecta un embarazo por el fallo del método anticonceptivo, generalmente se interrumpe el mismo y no se ha visto relación de que haya algún riesgo de malformaciones por el uso de método anticonceptivo, pero tampoco se ha asegurado de que no exista ningún problema con el feto. Es decir, aquí no es bueno correr riesgo. Si una paciente se detecta que está embarazada, pues no es considerado o no es importante, no se considera, no se recomienda continuar el método anticonceptivo. Claro está. No podemos confundir el uso de progesterona, por ejemplo, para casos de amenazas de aborto o casos donde hay una deficiencia de cuerpo lúteo o casos donde hay deficiencia de progesterona, porque eso es un riesgo de pérdida del embarazo. Eso es una amenaza de aborto. Y ahí estás tratando la amenaza de aborto. Pero no hay razón de continuar un método anticonceptivo cuando se ha logrado un embarazo. Porque, de hecho, el embarazo significa una interrupción del ciclo ovárico. Si la paciente va a cirugía, se suspende los métodos anticonceptivos cerca de 4 semanas antes, y más si son cirugías que tienen cierto grado de trombosis, como cirugías ortopédicas que conllevarían a una inmovilización de la paciente por un tiempo prolongado, y se puede reiniciar a las 2 semanas o si la paciente tiene una deambulación o una movilización activa. Con el anillo vaginal, ¿qué ocurre si se olvida? Bueno, se inserta y se coloca el anillo vaginal y se puede implementar el método de barrera por 7 días. Claro, se retira si antes de 7 días no hay una trascendencia o no se ha conseguido un método que sustituya el anillo vaginal. Si hay una expulsión accidental, si es menos de 3 horas, se puede volver a colocar, y si es de más de 3 horas, se usa un método de barrera por 7 días y se valora un anticonceptivo de urgencia o una píldora del día después. Con el parche, ¿qué pasaría si se retrasa el inicio? Recuerden que el parche se coloca se coloca semanal, ¿verdad? Si es la primera semana, se coloca el parche y se usa un método anticonceptivo de barrera. El método anticonceptivo es como si fuera un seguro, como si fuera un método de asegurarnos de que si falla la anticoncepción que se olvidó o por cualquier otro tipo de circunstancia o situación, pues el método anticonceptivo de barrera, el preservativo, sería como un seguro al portador. Un seguro ahí, por si acaso falla, pues ya sabemos que contamos con la barrera para seguir o para tratar de evitar el embarazo. Los métodos anticonceptivos hormonales, pero que son monofásicos, es decir, que generalmente solamente tienen algún gestágeno, no controlan el ciclo. ¿Por qué? Porque el ciclo se controla tanto con estrógeno como con progesterona. Aquí solamente tenemos progesterona. Altera, sí, el patrón de sangrado, puede quitar la menstruación, puede producir un manchado escaso menstrual o puede dar un sangrado intermitente. Es el principal motivo de abandono de progestágeno. Es el principal motivo de que una paciente abandone el método anticonceptivo. Pero es bien importante, recuerden, le dije el efecto que tiene tanto los estrógenos como la progesterona en el endometrio, y más el endometrio de una paciente en edad fértil. Recuerden que los estrógenos van a hacer que el endometrio crezca. Te va a dar son los que se encargan de la fase proliferativa o fase estrogénica a nivel endometrial. Pero la progesterona entonces lo que te hace es descamar el endometrio. Es la fase secretora. Si no tenemos
estrógenos, solamente tenemos progesterona, esa progesterona va a seguir haciendo su efecto a nivel endometrial y es por eso que aparece el manchado escaso menstrual o el sangrado intermitente, que pudiera hacer que la paciente abandone el método. Es el anticonceptivo ideal para la lactancia. ¿Por qué? Primero, porque no llega a la leche materna. Y segundo, porque no interfiere con la producción de prolactina, como contrario a lo que hacen los estrógenos. Entonces, es el medicamento ideal en pacientes lactando, en pacientes puérperas, después de dar a luz, después de una cesárea, después de un desembarazo. Son pacientes que quieren o necesitan un método anticonceptivo. El ideal son los estrógenos, los ideales son los estágenos, los que son a base de progesterona, o aquellas pacientes donde los estrógenos están contraindicados porque tienen un alto riesgo cardiovascular o un alto riesgo vascular. Entonces ahí también contamos con los anticonceptivos a base de progesterona. Generalmente el Seracet es uno de los más utilizados, pero también está el Desogestrel. Se usa una toma diaria sin interrupción. Generalmente pacientes que pertenecen a la categoría 3 del grado de factores de riesgo, pacientes que tienen una cardiopatía isquémica, un ictus, pacientes con lupus, pacientes que tienen un tratamiento anticonvulsivante o pacientes con cirrosis hepática o tumores hepáticos, con daños hepáticos, pues entonces a esos pacientes no le aplicamos este tipo de anticonceptivo. El acetato de medroxiprogesterona, que es la Depo-Provera, son inyectables, te dan una anticoncepción por un mes o 3 meses, que es como llega. Es una inyección intramuscular o subcutánea que se puede realizar trimestral o mensual, como les mencioné. Generalmente debe suspenderse cerca de 6 meses antes si llega un deseo genésico o se está pensando en un embarazo. El principal factor de riesgo, principal complicación que da es pérdida de la masa ósea en pacientes jóvenes. Es reversible con la dieta, pudiera esta masa ósea revertirse con una dieta sana y con ejercicio físico. Y generalmente pacientes adultas, cuando no hay evidencia de riesgo de fracturas, o pacientes que no tienen una osteopenia o pacientes que no tienen riesgo de osteoporosis. Contraindicaciones absolutas, alto riesgo de osteoporosis, como le mencioné, pacientes embarazadas, pacientes con hemorragia vaginal. ¿Por qué? Porque le estamos dando una dosis de medroxiprogesterona que te va a producir un efecto endometrial tan alto que te pudiera aumentar esa hemorragia vaginal. ¿Qué desventajas tienen esto? Que una vez se administra la dosis, ya sea mensual o trimestral, y aparece un efecto secundario, hay que esperar que baje la concentración o que desaparezca el efecto del anticonceptivo. Es decir, si te la colocas hoy, día 20, hoy estamos a 26, si te la colocas hoy y aparece un sangrado transvaginal, mañana ese sangrado va a haber que manejarlo o es difícil de manejar, por lo menos por los 3 meses que fue la dosis que te aplicaste el anticonceptivo. El implante subdérmico o Implanon, para mí uno de los más recomendables, es el anticonceptivo que según la OMS tiene la más alta de efectividad, la más alta tasa de efectividad. La eficacia de un método anticonceptivo se mide de acuerdo a la tasa de fallo. Es decir, cuántas pacientes se embarazan usando cada método anticonceptivo. De ahí se mide, esa es la manera de medir la eficacia de un método anticonceptivo. Sí, perdón, ¿decían algo? No, doctor. Ok, entonces el Implanon o el implante subdérmico tiene una efectividad más alta inclusive que los métodos anticonceptivos irreversibles, según las estadísticas de la OMS. Generalmente se coloca en la parte interna del brazo no dominante, esto para tratar de evitar restringir movilidad por el método a las pacientes. Se puede colocar en cualquier momento del ciclo, siempre y cuando no exista o descartemos un embarazo.
el inicio de su efectividad aparece al 7º día después de colocarlo, tiene una duración de 1 a 3 años generalmente, y si la paciente tiene un índice de masa corporal por encima de 30, se debe retirar antes. Tiene interacciones farmacológicas con fármacos inductores de la actividad enzimática, como los antiepilépticos. Generalmente se debe usar un método de refuerzo hasta la 4ª semana después de que se finalice. Debe extraerse siempre y cuando la paciente quiera. Ahora bien, hay instituciones en nuestro país que no retiran implantes subdérmicos. ¿Por qué? El Implanon tiene un costo un poquito elevado en comparación con los demás métodos anticonceptivos. Entonces se ha creado una especie una especie de donde las pacientes toman la decisión de, por cualquier efecto secundario, ir a retirarse. Entonces es un recurso que se pierde. Por eso se hace siempre, siempre se trata de orientar a la paciente que va a colocarse un implante, porque a la paciente cuando se le va a colocar un Implanon es una injuria. Se coloca por debajo del brazo, pero muchas veces es necesario dar inclusive un punto o suturar el área por donde se introduce el Implanon. Pero para retirarlo también hay que hacer una incisión. Entonces hay ciertos gastos en los que se incurre donde generalmente no se debe retirar a la ligera. Está también el DIU del levonorgestrel, es el segundo en eficacia, el DIU con hormonas. Es un método que tiene una eficacia bastante alta, casi comparada con la del implante subdérmico. Los DIU sin hormonas son el método anticonceptivo más recomendado en pacientes con factores de riesgo. Ustedes han visto todos los factores de riesgo que hemos mencionado, como pacientes con predisposición a cáncer de mama, pacientes con daño hepático, pacientes con obesidad mórbida, pacientes con riesgo cardiovascular o riesgo vascular, pacientes con antecedentes de eventos cerebrovasculares. Todos esos pacientes no le podemos agregar un método anticonceptivo hormonal porque pudiera empeorar o pudiera representar un factor de riesgo para esas entidades. Para eso está el DIU sin hormona. Pero podemos colocar un sustituto del implante subdérmico en eficacia, es el DIU con levonorgestrel. Pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si con ese tipo de métodos anticonceptivos hormonales, por ejemplo, si con el anticonceptivo oral, el gestágeno, si se olvida antes de las 12 horas, ahí no hay problema. Simplemente se toma la siguiente píldora y ya, no dos, porque hay pacientes que incurren o hay mujeres que incurren en el error de que se me olvidó la píldora de hoy, mañana me tomo dos, es decir, la de ayer y la de hoy. Entonces eso crea una dosis alta de hormona que te va a dar un efecto secundario. Si el método anticonceptivo se olvida y pasan más de 12 horas de que se le haya olvidado, pues se toma la siguiente, pero se usa un método anticonceptivo de barrera por 2 días para asegurar. El implante subdérmico, bueno, si se olvida más de 5 días del inicio, pues se usa un método anticonceptivo de barrera. La inyección, si se olvida cuando debe colocarse, es decir, recuerden que hablamos de la periodicidad del uso del método anticonceptivo, que no se debe usar de manera intermitente. Lo uso este mes, no lo uso el otro. Lo uso el siguiente mes, no lo uso el otro. No, sino que tiene que hacerse de manera continua. Entonces, si se olvida más de 5 días del inicio, bueno, se administra y se usa un método anticonceptivo de barrera por 7 días. Si pasa más de 15 días, pues simplemente se espera otro ciclo, se administra y se usa un método anticonceptivo de barrera. Si no se recuerda el tiempo donde debe colocarse desde la última vez que se usó, pues se descarta el embarazo, se administra y se usa un método anticonceptivo de barrera por 7 días. Generalmente no se deben tomar precauciones ni cambio de dosis con fármacos inductores enzimáticos. Los principales métodos anticonceptivos no hormonales, aquí podemos mencionar el DIU de cobre. El DIU de cobre es un método anticonceptivo, es un DIU no hormonal, funciona como un método anticonceptivo de barrera,
básicamente está recomendado en pacientes con factores de riesgo o pacientes con una contraindicación para otro tipo de método anticonceptivo. Con el DIU hay ciertas medidas, ciertos cuidados que hay que tomar, y es que producen o aumentan la frecuencia de infecciones vaginales y de infecciones pélvicas inflamatorias. Por ejemplo, pacientes con antecedentes de infecciones pélvicas inflamatorias a repetición, no es recomendable colocar un DIU, porque eso va a predisponer a que ella continúe haciendo enfermedades pélvicas inflamatorias, y por consiguiente eso pudiera representar una causa de infertilidad. Están los métodos anticonceptivos de barrera, como el preservativo, el condón, métodos naturales como el uso de la lactancia, el método MELA, lactancia menorrea, y los métodos definitivos como la salpingectomía. Comenzamos con los métodos de barrera. Hay muchos que son espermicidas, es decir, tienen un espermicida como un componente, como un complemento, y que tiene una eficacia generalmente en la primera hora. El preservativo es el único método anticonceptivo, como mencioné al principio, que protege frente a las infecciones de transmisión sexual. Hay preservativos femeninos y preservativos masculinos. Generalmente los preservativos femeninos, el condón femenino, no debe extraerse de 6 a 8 horas después del coito. Y los anticonceptivos o los preservativos masculinos, sabemos, se colocan en el pene, protegen contra ITS, pero también sirven como método de anticoncepción. Aunque protege contra enfermedades de transmisión sexual, hay que tener cierto tipo de reservas en los casos de infecciones por el virus de papiloma humano. ¿Por qué? Porque el preservativo no incluye el escroto, y muchas veces esas secreciones producto del coito, producto de las relaciones, pues pudieran llegar al escroto. Y recuerden que el virus de papiloma humano es un virus que se transmite a través de mucosa. Entonces eso pudiera llegar y presentar la aparición de verrugas o condilomas acuminados en esa área y producir por consiguiente un riesgo de infección por virus de papiloma humano. El condón no protege contra el virus de papiloma humano, el condón masculino. ¿Okay? Dentro de los métodos naturales existe el método del calendario, temperatura o moco cervical. Aquí lo que se hace es tratar como un método predictivo para la ovulación. Generalmente cuando ocurre la ovulación hay un aumento en la temperatura de la mujer. También hay un espesamiento en el moco cervical. Esos son datos sugestivos de que estamos en un periodo preovulatorio. Generalmente se debe evitar tener relaciones de 2 a 3 días antes de la ovulación hasta 4 o 5 días después. Aquí vamos a tener un moco cervical espeso y blanquecino. Entonces, ese sería prácticamente parte del método del ritmo. Ahí entonces sí se pudiera tener relaciones por un periodo de 3 a 5 días sin miedo al embarazo, porque se supone que en ese periodo no hay ovulación. Falla mucho, claro está, a otros les funciona. Hay mujeres que son bastante regulares, pero es prácticamente impredecible la ovulación, porque el ciclo hormonal femenino, el ciclo ovárico, el ciclo menstrual, el ciclo hormonal de la mujer es muy cambiante y varía mucho. Varía por el clima, por el estado de ánimo, por trastorno de ansiedad, por uso de fármacos, por cualquier cosa. Lograr un embarazo no es fácil, aunque ustedes vean muchos embarazos en la calle, porque es que la ovulación se puede modificar, ese periodo se modifica por cualquier cosa. Entonces, eso habla de que no sea tan recomendable el uso del método del ritmo, siempre y cuando se quiera evitar un embarazo. El método de lactancia menorrea es efectivo siempre y cuando hay una lactancia exclusiva y la paciente no vea su menstruación a raíz de la lactancia. Generalmente cuando funciona por los primeros 6 meses de lactancia. ¿Cómo ocurre o cómo funciona el método de lactancia menorrea? Aumento de la prolactina, y la prolactina te va a inhibir la producción de LH, hormona luteinizante y hormona folículo estimulante.
te va a bloquear, esas hormonas no van a producir su efecto a nivel del ovario y por lo tanto no se va a producir estrógeno ni progesterona, es decir, no habrá ovulación. Esa es la forma en la que actúa el método lactancia-menorrea, pero hay que mencionar que es efectivo, su efectividad o su eficacia está condicionada por lo menos cuando hay una lactancia materna exclusiva, cuando la paciente no ha visto su menstruación, eso es dato de que está funcionando, y cuando generalmente su eficacia está aumentada en los primeros 6 meses de lactancia. Método definitorio o definitivo, la ligadura tubárica bilateral se puede hacer por la laparoscopía o se puede hacer por la laparotomía. Hay diferentes técnicas, la más usada es la técnica de Pomeroy modificada, donde se toma en el tercio medio de las trompas de falopio, donde estas se ligan, se cortan, a veces se cauterizan también. Hay diferentes técnicas, como le mencioné, esa es la Pomeroy modificada, pero existe también la técnica de Kroener, existe la técnica de Parkland, hay varias técnicas, hay una que es la fimbrectomía, donde se van las fibras, es la que tiene más efectividad, pero pudieran fallar. No es tan alta la tasa, pero hay posibilidad de fallo. Y eso es bueno decírselo al paciente, porque muchas veces vemos pacientes que llegan quejándose de que yo tengo una salpingectomía, a mí me ligaron, yo me preparé, como vulgarmente dice la paciente, y estoy embarazada. Muchas veces, luego del fallo de la salpingectomía, eso da como resultado la aparición de embarazos ectópicos, porque si bien es cierto que vuelven a ligarse las trompas, vuelven a unirse los segmentos, ¿verdad? Es posible que esa parte ahí quede un poquito estenosada, un poquito estrecha, y eso predispone a aparición de embarazo ectópico. Son definitivos, son irreversibles, pero hay cirugías que van dirigidas o se realizan para revertirlas. ¿Ok? Existe las recanalizaciones tubáricas, donde por cirugía se corta ese extremo que una vez se ligó y trata de unirse y suturarse. Y esa es una forma de revertir. Al igual que la vasectomía, que es una cirugía ambulatoria, se puede realizar inclusive con anestesia local, pero no la realizo yo, la realiza un urólogo. El anticonceptivo postcoital o la píldora del día después, generalmente es a base de levonorgestrel. Se usa o se puede usar en las primeras 72 horas en postcoito, porque después de ahí esta reduce su efectividad. ¿Qué se busca con la píldora del día después? Evitar la ovulación o tratar de evitar una ovulación que no se ha producido. Es decir, se produce o se administra una dosis alta de hormonas tratando de frenar el ovario de manera exabrupta o de manera exabrupta. Frenar el ovario siempre y cuando no se haya producido una ovulación. ¿Por qué se da en las primeras 72 horas o debe administrarse en las primeras 72 horas? Porque eso nos garantiza que en ese tiempo no se ha producido ovulación. Fuera de ahí no hay forma. Si se produjo un óvulo, si se liberó un óvulo y se administra el anticonceptivo, no hay manera de que se frene el embarazo. Es decir, si se va a producir, se va a producir. Aparte de eso, tenemos que pensar también en el tiempo de vida del espermatozoide. El espermatozoide dura un promedio de 24 a 72 horas. Estos métodos anticonceptivos producen muchos efectos secundarios. El principal, sangrado, metrorragia, sangrado transvaginal anormal. No se recomienda su uso de manera periódica. No es un anticonceptivo ambulatorio o un anticonceptivo que se debe usar siempre. Su nombre lo dice, método anticonceptivo de emergencias. Pacientes a los cuales se le olvidó la píldora anticonceptiva, paciente a lo cual usa un método anticonceptivo de barrera, se rompió porque se puede romper, paciente que cualquier circunstancia disminuya
o aumente el riesgo de embarazo, pues se puede usar uno de estos métodos anticonceptivos de emergencia. Para eso se usa. No es un método anticonceptivo de uso habitual. Y conozco pacientes que usan este tipo de método anticonceptivo como un método ambulatorio. Es decir, tienen relación hoy, mañana se toman uno de emergencia. Tienen relaciones mañana, pasado mañana se colocan otro. Tienen la próxima semana y pasado mañana y al otro día se colocan otro. Te estás dando una carga hormonal bastante alta y que no hay forma de evitar que te vaya a dar un sangrado uterino normal. Llegará la metrorragia y llegará entonces los efectos endometriales que va a producir esta hormona en dosis aumentada. El DIU de cobre, como le mencioné, va a dar una reacción local tipo cuerpo extraño que va a evitar o a inhibir la motilidad espermática, va a alterar el endometrio. Muchas veces el cobre también va a funcionar como un espermicida. Como le mencioné, es el método anticonceptivo ideal para pacientes con una contraindicación para anticonceptivos hormonales, ya sea por diabetes, ya sea por riesgo por insuficiencia venosa, por cualquier otro tipo de condición. El DIU de levonorgestrel, principalmente el que más se conoce, es el Mirena. El Mirena es un DIU de un material plástico. Este material hace que tenga menos efectos secundarios por cómo se acepta como un cuerpo extraño, ¿no? Entonces, no es lo mismo tener cobre que tener plástico. Además de eso, el Jaides, el Cailena, el Lobocet son anticonceptivos, son DIU que tienen este tipo de hormonas y aumentan su efectividad. Son DIU también que no solamente se usan como para anticoncepción, sino que también lo podemos usar, por ejemplo, para el tratamiento de síndrome de ovario poliquístico, para tratamiento de sangrados uterinos anormales, tipo hiperplasias endometriales, por ejemplo. Se puede colocar uno de estos DIU para ese tipo de condiciones. Te va a producir una atrofia endometrial, te va a aumentar el espesor del moco cervical y también va a inhibir la ovulación por el componente hormonal que tiene. ¿Dónde están contraindicados? En el embarazo, en el posparto. ¿Por qué? Porque hay que tratar de que ese endometrio, ya que fue decidua y se convirtió en endometrio después del posparto, hay que dejar que se regenere. Generalmente está recomendado la aplicación del DIU entre 1 o 2 meses después del posparto, al igual que el posaborto. En pacientes con antecedentes de embarazo ectópico no es recomendable el uso de DIU ni con sangrado abundante. Pacientes con enfermedad trofoblástica gestacional, principalmente mola y datiforme. Pacientes con cáncer de cervix, ni cáncer endometriales tampoco. En una cavidad uterina distorsionada, como le mencioné ahorita, pacientes con historia de enfermedad pélvica inflamatoria a repetición, ni pacientes con historia de infecciones de transmisión sexual, tipo VIH o presencia de tuberculosis pélvica. Y generalmente aquí hay que valorar la enfermedad de Wilson en caso del DIU de cobre, que es una reacción que se produce a nivel endometrial. El efecto adverso más frecuente son las alteraciones del patrón de sangrado, porque el endometrio se distorsiona. El endometrio no va a proliferar a base de estrógeno, ni tampoco se va a descamar a base de progesterona de manera normal, porque tiene un cuerpo extraño en su interior. Eso hace que se altere el patrón de sangrado. El DIU de cobre es efectivo de 5 días a 5 años. El DIU con levonorgestrel, como el Mirena, tiene una duración, una vigencia de 5 años también. Generalmente en pacientes mayores de 40 años se debe mantener el DIU hasta que llegue a la menopausia. El DIU de cobre debe retirarse 1 año después de la menopausia y el DIU de levonorgestrel, si la paciente tiene menos de 50 años, se retira a los 2 años después de la menopausia, y si tiene más de 50 años se mantiene 1 año más de la menopausia y luego se retira. Posaborto o posparto se debe, como le mencioné, realizar su aplicación a 1 o 2 meses, es decir, un promedio de 6 semanas después de esto. ¿Cuándo podemos derivar o podemos evitar generalmente patologías médicas que lo impidan? Un paciente con una patología psiquiátrica,
pacientes con tratamientos crónicos, con cáncer, con riesgos elevados de infección de transmisión sexual, debemos evitarlo. Pacientes en edades extremas, por ejemplo, menos de 18 años o más de 45 años. No es recomendable la aplicación de DIU en pacientes nuligestas, pacientes que no han tenido un embarazo nunca. ¿Por qué? Porque estamos distorsionando esa cavidad endometrial. No es lo mismo una paciente que ya tuvo un endometrio, que se convirtió en decidua, tuvo un parto, una cesárea, es decir, un endometrio que ya vimos que puede regenerarse sin ningún problema, a una paciente a la cual le vamos a agregar un cuerpo extraño, que es el DIU, es un endometrio que está prácticamente nuevo. Eso pudiera interferir entonces o producir cualquier daño, cualquier efecto que evite una buena implantación luego cuando se quiera un embarazo. Esta tabla habla de la eficacia de los métodos anticonceptivos, métodos de planificación familiar. Como le mencioné, la eficacia de un método anticonceptivo se calcula de acuerdo a la tasa de fallo. Es decir, los métodos anticonceptivos más eficaces, como lo vemos acá, son los implantes. En esta línea vemos lo que son o lo que fallan o lo que tienen una tasa de fallo de menos de un embarazo por cada 100 mujeres en un año que lo usan. Y vemos cómo los implantes fallan en un 0.05%. Vemos cómo el método anticonceptivo intrauterino, por ejemplo el DIU con hormonas, falla en un 0.2% y la T de cobre falla en un 0.8%. Doctor, ¿cómo va a ser que fallan menos o tienen más eficacia que la salpingectomía, por ejemplo? Bueno, las estadísticas son lo que expresan. Y vemos, por ejemplo, aquí cómo la salpingectomía, que es el método irreversible femenino, quirúrgico, por ejemplo, falla un 0.5%, el masculino 0.15%. Los inyectables, por ejemplo, fallan en un 6%. En esta línea se colocan los que tienen entre 6 y 12 embarazos por cada 100 mujeres en un año que lo usan. Los inyectables, las píldoras, el parche, el anillo, los diafragmas. Aquí vemos entonces, dentro de los menos eficaces, el condón masculino, que falla en un 18%, los femeninos en un 21%, el retiro del pene, que es el coito interruptus, en un 22%, así como la esponja, que falla en un 12%, en mujeres nulíparas, y en mujeres un 24% en mujeres multíparas. Lo que son menos eficaces, lo que menos se recomienda, son los métodos del ritmo, por ejemplo. Los espermicidas fallan un 28%. Generalmente los condones siempre se deben utilizar para más pensado en disminuir el riesgo de una infección de transmisión sexual. Y generalmente se recomienda que si se va a usar el método del ritmo, debe abstenerse de tener sexo o usar preservativo los días fértiles, y luego ya de ahí entonces los días no fértiles, según su ritmo, claro está, se puede tener relaciones sin ningún problema. Hasta aquí mi presentación, espero un poquito extensa. Los métodos anticonceptivos tienen muchísimo material, mucha tela por donde cortar, y espero que le haya servido como orientación. Estamos prestos para responder cualquier pregunta o cualquier duda que tenga. Muchísimas gracias, doctor. Entonces, si tienen alguna pregunta, es el momento ahora. Pueden abrir sus micrófonos. Son clichés, o entendieron todo o no entendieron nada. Bueno, yo entendí todo. Buenas noches. Sí, adelante. Yo quisiera saber por qué se da la ausencia del periodo con el uso prolongado de anticonceptivos inyectables. Sí, porque, los métodos anticonceptivos, hay una idea con los métodos anticonceptivos, y eso se puede ver mucho en la práctica, que las pacientes abandonan un método anticonceptivo porque supuestamente no le está funcionando. Y lo que ellos usan para decir que no está funcionando es que ellas no ven su menstruación. Generalmente los métodos anticonceptivos inyectables son a base de progesterona. Entonces, si se administra la progesterona, el ovario hace un cese y evita la ovulación. Como no hay cese,
Y además de eso, la progesterona no encuentra un endometrio al cual descamar, no va a haber menstruación, no habrá sangrado, porque es que no se cuenta con la producción de estrógeno suficiente para hacer engrosar ese endometrio, para hacerlo proliferar, cosa que cuando se administre el progestágeno, entonces te produzca un sangrado porque te está descamando el endometrio. ¿Qué es lo que pasa con la progesterona? La progesterona muchas veces a altas dosis te va a producir una atrofia endometrial, un tipo de atrofia endometrial. Y muchas veces el sangrado que aparece es simplemente un manchado de manera intermitente que no dura un día o 2 días. Y la paciente llega quejándose, claro está, de que doctor, ahora la menstruación yo la veo solamente un día y no la veo más. Está bien, eso no representa ningún problema. Eso es dato de que el método anticonceptivo sí está funcionando. Doctor, tenemos otras preguntas en el chat. La primera es, doctor, usted dijo que el acetato de medroxiprogesterona está contraindicado en pacientes con hemorragia vaginal. ¿Las pacientes con menorragia están incluidas ahí? No, no, porque muchas veces esa metrorragia está producida, por ejemplo, por una hiperplasia endometrial. Cuando tenemos una hiperplasia endometrial, necesitamos usar progesterona, como la medroxiprogesterona, para tratar de descamar ese endometrio y tratar la hiperplasia, resolver la hiperplasia. Cuando me refiero a metrorragia vaginal, por ejemplo, es a un sangrado uterino anormal, pero abundante. Si coloco progesterona, puedo hacer que aumente ese sangrado vaginal o puedo hacer que prolongar el tiempo de sangrado. Ok, Todo va a también depender, pregunta, todo va a depender de la causa. Por eso es importante, claro está, ante cualquier sangrado transvaginal, identificar la causa antes de aplicar cualquier tipo de tratamiento. Y cuando hay una paciente que tiene un sangrado transvaginal anormal, lo importante es descartar una patología endometrial. Para eso usamos una biopsia endometrial, entonces. ok. La siguiente pregunta ¿es cierto que el DIU no debe recomendarse en pacientes nulíparas? Sí, lo dije al principio. Lo dije al principio que, o sea, lo dije cuando toqué el tema, no es recomendable por el hecho de que estamos agrediendo un endometrio que está prácticamente nuevo, que no se ha probado, que no tiene un embarazo. Y le puse el ejemplo de una paciente multípara, la cual ya ha tenido un parto y la cual ya ha tenido cesárea, que tiene hijos, ¿no? Es un endometrio que se probó, un endometrio que pasó, se convirtió en decidua, que es como se llama el endometrio en el embarazo, y volvió a regenerarse y volvió y hizo un ciclo de manera normal. No es lo mismo que una paciente nulípara a la cual le estamos agregando un cuerpo extraño dentro de su endometrio y no sabemos cómo va a reaccionar. Y eso pudiera, sí, a la larga, o pudiera entonces representar un riesgo de infertilidad cuando la paciente tenga el deseo genésico. Bien, otra pregunta. ¿Qué efectos secundarios presentan las inyecciones de 3 meses? Sangrado transvaginal, metrorragia, es lo más recomendable. O sea, es lo más común. Lo más común que se ve con las infecciones, con las inyecciones, por ejemplo, los de 3 meses o los mensuales, es el sangrado transvaginal. Son el método anticonceptivo que más metrorragia produce. Y si aparece una metrorragia por un método anticonceptivo inyectable, manejarla se torna un poco difícil. ¿Por qué? Porque te inyectaste una dosis elevada de hormona y hay que esperar que el cuerpo metabolice y deseche esa hormona que se colocó. Pero los efectos secundarios se van a mantener ahí. No es lo mismo que una píldora. Por ejemplo, los vía oral. Los anticonceptivos orales, si te produjo un efecto secundario, pues simplemente lo interrumpimos y ya. Si el DIU te está produciendo un problema, simplemente lo retiramos. Si el Implanon te está produciendo un problema, lo retiramos. No hay problema, se retira. Al otro día, interrumpiste el método anticonceptivo oral, la píldora, no te la tomes mañana, ya, la paciente normal. Se acabó el efecto. El inyectable no, porque el inyectable tiene una dosis alta de hormonas. Y hay que esperar que el cuerpo termine de usar esas hormonas. Ok.
Hay más preguntas. Hay otra que dice, ¿qué hay de cierto en que las pacientes con endometriosis suelen mejorar con el uso de DIU Mirena? Sí, mejora, porque el manejo de la endometriosis se da a base de progestágenos también. La endometriosis es la aparición de endometrio fuera de la cavidad endometrial, pero que ese endometrio, donde quiera que se coloque y le agreguen estrógenos, él va a responder a los estrógenos. Es decir, implantamos endometrio en la cavidad pélvica, cuando llegue el ciclo hormonal de la mujer, el ciclo estrogénico de la mujer, ese endometrio va a crecer ahí en la pelvis. Eso va a dar una irritación y por eso produce dolor. ¿Cuál es la forma o la manera de contraponer los estrógenos? La progesterona. Entonces, el tratamiento de la endometriosis se hace a base de progesterona. Entonces, si colocamos un DIU de levonorgestrel, eso es progesterona. Estamos colocando un DIU, estamos colocando un dispositivo dentro del útero, pero que te va a permitir una permanencia por 5 años, por ejemplo, ¿verdad? De un influjo progestágeno. Es decir, tú vas a administrar, le vas a colocar un DIU que te va a dar una dosis de estrógeno durante 5 años, de larga data. No es lo mismo que usar píldoras anticonceptivas a base de estrógeno, donde tiene que darle una diaria, por eso es diferente. Al igual que el Implanon, que también se usa para el tratamiento de endometriosis. Pero es por el componente, es decir, por la progesterona. Muy bien. La siguiente dice, observé que para algunos anticonceptivos orales existen contraindicaciones relacionadas con el hígado, pero existen contraindicaciones absolutas para el uso de anticonceptivos orales. Por ejemplo, levonorgestrel. Y si existe, ¿cuáles son? Sí, los métodos anticonceptivos tienen como contraindicación, por ejemplo, insuficiencia hepática. Esa es la principal. Todos los otros son factores de riesgo. Todos los demás son factores de riesgo o condiciones, a lo cual nos limitaría su uso. Pero en pacientes con insuficiencia hepática o con algún trastorno hepático no se debe usar ningún tipo de método anticonceptivo hormonal, porque ese tipo de anticonceptivo, ese tipo de hormonas sintéticas se sintetizan en el hígado. Y si tenemos una insuficiencia hepática, algún daño hepático o una hepatopatía, no es recomendable aplicar ningún tipo de anticonceptivo hormonal. Las demás son condiciones. La obesidad, porque reduce su efectividad. La paciente con varices en miembros inferiores, que supone un tipo de insuficiencia venosa, por ejemplo, porque ahí limitamos su uso porque representa el método, el uso de hormonas representa un riesgo para trombosis, para producción de trombos, por ejemplo. Entonces ya ahí sería como una condición. Ahora, contraindicación absoluta, insuficiencia hepática o hepatopatía. Bien, siguiente. Doctor, ¿pudiera explicar la relación que hay entre las pastillas anticonceptivas y el desarrollo de cáncer de mama? Sí, miren, recuerden, el cáncer de mama tiene un componente estrogénico. El cáncer de mama es inevitable por el componente hereditario que tiene. Inevitable, ¿eh? El cáncer de mama es inevitable. Tú puedes detectarlo a tiempo, claro está. Pero si los factores genéticos, si los factores, las alteraciones genéticas, los BRCA1, BRCA2, están presentes, es difícil evitar un cáncer de mama. Sí se puede detectar a tiempo y eso permite un tratamiento de la mejor forma. Ahora bien, hay receptores estrogénicos en las mamas. Y le voy a poner una muestra. Las mujeres que están acá, las féminas que están acá. No sé si notan, o estoy seguro que notan, que cuando están ovulando les duelen los senos. Eso se llama mastodinia. Muchas mujeres cuando llega el proceso de ovulación o cuando llega el proceso preovulatorio se dan cuenta porque los senos se le llenan, se le tornan más grandes y también produce dolor. Esa es una muestra del efecto estrogénico a nivel de las mamas. Entonces, los estrógenos alteran aún más
esos genes, BRCA1 y BRCA2, que son los principales genes que están relacionados con el cáncer de mama. Método anticonceptivo en pacientes con antecedentes tipo estrogénico, claro está, con antecedentes familiares de cáncer de mama, eso es una contraindicación, pudiéramos decir que relativa, para usar ese tipo de método anticonceptivo. Porque predisponemos o se predispone a cáncer de mama si usamos estrógeno. De hecho, se usa como medida preventiva para pacientes que son receptores de estrógenos positivos para cáncer de mama. Como medida preventiva se realiza la histerectomía con salpingo-oforectomía bilateral. Es decir, quitar los dos ovarios para evitar o tratar de prevenir el cáncer de mama. Pero eso en situaciones especiales donde está demostrado ya así el factor genético y la receptividad de receptores a nivel de la mama para los estrógenos. Bien, tenemos dos preguntas más. Si las pacientes nulíparas no pueden usar el DIU, ¿qué métodos recomiendan las pacientes que tienen los factores de riesgos ya mencionados, en los cuales lo más recomendable era el DIU? Usted me dice si tiene algún factor de riesgo, perdón, que se cortó ahí. Que en las pacientes que tienen los factores, perdón, los factores de riesgos ya mencionados, en las cuales lo más recomendable era el DIU. O sea, las nulíparas que no pueden usar el DIU, pero que también tienen los factores de riesgos. Ajá. ¿Que cuál método usamos? Ajá, ¿cuál es el más recomendable? Un método de barrera. Un método de barrera, porque si vemos aquí la tasa de efectividad de uno de ellos, la más baja dentro de eso, ¿no? Son los métodos de barrera. No vamos a mandar a usar el método del ritmo, no la vamos a mandar a hacer espermicida, porque no le puedo colocar ninguno de los demás, ni le coloco, estamos hablando de pacientes con una contraindicación, ¿verdad? No le podemos colocar un hormonal, pero tampoco le podemos colocar el DIU. El DIU de cobre, como les mencioné, es el anticonceptivo, es el método más idóneo para pacientes con factores de riesgo o con una contraindicación. El método, el DIU de cobre, lo único que da es muchas infecciones pélvicas inflamatorias y mucho flujo vaginal que aumenta, muchas infecciones vaginales. Pero de ahí, porque que no tiene hormonas. Por lo tanto, sus efectos secundarios no son tan pronunciados, sus efectos a nivel de cualquier patología que tenga la madre, la paciente no va a ser tan grande o tan importante. Está bien. Y la última pregunta, bueno, hay dos en el chat, pero vamos a tomar esta. ¿Cuál es el mejor método en cuanto a efectividad para una paciente nulípara? Para una paciente nulípara, Sí. el implante subtérmico. El implante subtérmico. El implanón. Ok. Bueno, han llegado más preguntas por el chat. Dale. Ok, la siguiente dice, ¿se puede colocar el implante luego del uso de una inyección de 3 meses? Si es así, ¿después de qué tiempo? No, hay que esperar que se reinicie el ciclo. Es decir, el cambio de un método anticonceptivo, si vas a cambiar de un método anticonceptivo, tienes que esperar el reinicio del ciclo. El reinicio del ciclo es por lo menos que te llegue la menstruación sin usar un método anticonceptivo. Te puede ocurrir al mes, entonces al siguiente mes te coloca otro método. No es lo mismo que sustituir un implanón por otro. Se hace ahí inmediato, se retira y se coloca el otro. Es un DIU, se retira ese y se coloca el otro sin problema. Pues fíjate que estamos hablando del hecho de la periodicidad o que debe ser continuo, ¿verdad? Entonces, si es píldora, tú sustituyes un cartón por otro. Ahora, cambiar de un método anticonceptivo a otro no es recomendable de manera inmediata. Ok, entendido. Entonces, la siguiente dice, una persona con ovarios poliquísticos, ¿qué efectos secundarios permanentes puede
A ver, por tomar pastillas anticonceptivas por más de 5 años. Que tenga ovario poliquístico. Ajá. No, porque si se está tomando el ovario poliquístico, si tiene ovario poliquístico y está usando ese tipo de método, lo está usando como un tratamiento para el ovario poliquístico. Hasta que se resuelva el ovario poliquístico, hasta que su médico entienda según su criterio, claro está. Pero los métodos anticonceptivos orales no tienen tanto efecto así de manera permanente porque tú interrumpes el método. Es decir, tú logras ver la menstruación. A veces tienes 21 días tomando píldoras, 7 días de descanso. En esos 7 días tú ves la menstruación. La paciente ve la menstruación. La paciente sangra. Lo que estás haciendo es creando el ciclo de manera sintética, de manera artificial. Estás haciendo que el ovario deje de trabajar, porque le estamos dando las hormonas que debe producir el ovario. Entonces el ovario hace un proceso, o el organismo hace un proceso de adaptación a ese método anticonceptivo y comienza y se sincroniza el ciclo menstrual de acuerdo al anticonceptivo, a la administración del anticonceptivo. La siguiente es relacionada al ovario poliquístico y dice, se puede usar tanto progesterona como andrógenos y de ser uno, ¿cuál se prefiere en esos casos de pacientes con ovario poliquístico? No, andrógenos no. Lo que está recomendable en el ovario poliquístico es progesterona. Los andrógenos no, porque el problema del ovario poliquístico es que hay una androgenización de la mujer. De hecho, el término idóneo para referirnos al síndrome de ovario poliquístico es síndrome de de anovulación crónica hiperandrogénica. Es decir, en el ovario poliquístico hay una anovulación de larga data por la alta producción de andrógenos. ¿Por qué? Porque los andrógenos al final, se van a convertir en un tipo de estrógeno por aromatización de esos andrógenos. Eso lo produce una parte del ovario que se llama teca, una capa del ovario que se llama teca, que consecuentemente también activa las glándulas suprarrenales y te va a producir un aumento en la resistencia a la insulina. Por eso, para el tratamiento del síndrome de ovario poliquístico usamos metformina, porque lo que hay es aumento de andrógeno. Por lo tanto, no podemos usar andrógeno para tratar el síndrome de ovario poliquístico, sino más bien usar un método anticonceptivo hormonal tipo estrógeno o tipo progesterona. Generalmente tipo progesterona. Entendido. Bueno, parece que no hay más preguntas. De verdad que muchísimas gracias, doctor, por esclarecer este tema tan importante que es la planificación familiar. Tan importante que mientras estuve investigando se calcula que en los países unos 222 millones de mujeres desean posponer o detener la procreación, pero no utilizan ningún método anticonceptivo, lo cual resulta muy penoso, porque de tantos que hemos visto en el día de hoy, es muy triste que estas mujeres tengan que optar por estas cosas. Y de verdad que fue una excelente ponencia. Agradecemos su presencia en el día de hoy y esperamos volver a contar con su participación. Gracias. Ha causado estragos esta charla con tantas preguntas, muchos comentarios, dando las gracias y diciendo que fue excelente charla. Gracias, muchachos, a sus órdenes. Así que lo esperamos pronto con otro tema. Ok, a sus órdenes, Gracias a ustedes por la invitación. Buenas Buenas noches.